Hola, hola mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos disponemos ahora a ser instruidos y enseñados y a ser confortados en nuestra alma y en nuestro corazón y sobre todo en nuestro espíritu con el consejo y la dirección de lo alto que viene a través de la exposición de la palabra del Señor. Y el título del mensaje de hoy es, presten atención, rompiendo tus techos, ¿ya? Rompiendo tus techos. Y vamos a leer el Evangelio según Marcos, que en el capítulo 2, el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, dice así. Cuando Jesús entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, la gente se enteró que estaba en casa. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarse a él debido al gentío, destaparon el techo donde estaba Jesús. Y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban sentados allí razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino uno solo? O sea, Dios. De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Bendita sea la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, hacedor de prodigios, de maravillas, de milagros. Palabra viva, palabra siempre eficaz. Amén. A ver, mis hermanos, de arranque, yo encuentro en este pasaje una gran enseñanza de Jesús que tiene que ver con la fe. Recuerden que en el pasaje que hemos leído, yo resalté esta frase en la que el Evangelio dice que Jesús, viendo la fe de ellos, ¿ya? O sea, Dios puede ver, puede percibir la fe que emana de nuestros corazones. Entonces, en respuesta a esa fe, Él obra, Él hace lo que solamente Él puede hacer, ¿ya? En este caso, Él sanó a este paralítico. Entonces aquí hay una enseñanza que tiene que fortalecer nuestra fe. Ahora, ¿cuántos años llevaba postrado este paralítico sin poder caminar? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Al menos no aparece detalladamente este registro. Pero lo que sí dice la Biblia es que este hombre no podía valerse por sus propios medios. No podía valerse por sí mismo. Por eso es que necesitaba de las personas que le rodeaban. Tal vez eran amigos o tal vez familiares muy cercanos. Lo cierto es que él necesitaba de otras personas para poder trasladarse, para poder hacer las cosas mínimas de la vida. Este hombre seguramente veía pasar el tiempo de manera inexorable, día tras día, sin tener en su corazón ninguna expectativa, sin sueños, sin metas, limitado en todo. Es decir, una vida sin propósito. Ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza en la vida real, en el presente, que puede ser tu caso o puede ser el mío? ¿Cómo? A ver, mi hermano.
mi hermana, tal vez tú no estés paralizado físicamente. Tal vez sí puedas moverte por tus propios medios, pero por alguna razón que tú sabes la razón, has perdido el rumbo. Has apartado tu mirada del Señor, has menguado en tu fe, has perdido de vista tus metas, has abandonado tus sueños y vas por el camino de la vida casi deambulando, es decir, sin ambiciones, sin aspiraciones y lo que es peor, no haces ningún esfuerzo para salir de esta situación. Repito, tal vez tú no estés paralizado físicamente, pero tal vez sí lo estés mentalmente o emocionalmente. Y aunque suene duro y sea difícil de admitirlo, puede que seas un paralítico del alma. Y en el relato bíblico vemos que este paralítico había llegado ya al punto en el que no podía esperar nada de nadie. Es decir, para él su caso ya estaba aparentemente perdido. Pero siempre decimos, hermanos, que Dios tiene la última palabra. No sé cuál sea la situación por la que tú estás atravesando. No sé qué circunstancias son las que ahora mismo te están rodeando. No sé qué tipo de crisis estás enfrentando ahora mismo. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él tiene la última palabra. Lo tuvo con el caso del paralítico. Para el hombre, su caso ya estaba perdido. Pero habían 4 personas, 4 amigos o familiares, no dice la Biblia, pero eran 4 personas que tomaron la decisión de creerle a Dios. Le dieron a Dios la oportunidad de obrar un milagro en la vida de este hombre. Tomaron una camilla, pusieron al hombre y lo llevaron a la presencia del Señor. Dios honró, la Biblia dice que Dios honró la fe de estos 4 hombres, amigos del paralítico, quienes lo levantaron y lo elevaron sobre su imposibilidad. Y aquí está la lección que tenemos que aprender en esta hora. ¿Cuál es esta lección? Las imposibilidades del hombre son las posibilidades de Dios. Las extremidades del hombre, las limitaciones del hombre son las oportunidades de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero por supuesto que no. No hay problema que Dios no pueda resolver. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si tú puedes creer, mi hermano, mi hermana, pues al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Entonces, toma la decisión de creerle a Dios. No olvides que hay un milagro esperando por ti. Hay un milagro a la vuelta de la esquina de tu vida. Pero te tengo que hacer recordar que la Biblia dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real. Pero no solo es real, sino que también es galardonador, recompensador de los que le buscan y lo hacen con diligencia. Entonces, mi hermano, mi hermana, la situación por la que estás atravesando, no importa cómo se llame, por más dura y difícil que ésta sea, y que te tiene paralizado, limitado y postrado, en vez de deprimirte, en vez de desalentarte y sacarte del camino, debe ser el detonante que active y haga explotar tu fe, que te haga caminar en la vida, para moverte a buscar a Dios y acercarte a Él. Que tu fe, por más pequeña que sea, no te sirva para mover montañas, porque solemos decir, ¿verdad?, que la fe mueve montañas. De nada nos sirve mover las montañas. Dejemos a las montañas en su lugar. Dios las puso ahí con un propósito. Que la fe que tú tienes, repito, por más pequeña que sea, te mueva a ti en pos de tu milagro. Yo sé que vas a encontrar obstáculos en el camino. Claro que sí, seguro que vas a encontrar obstáculos y que vas a tener que abrirte paso entre la multitud de problemas y dificultades también. Pero yo creo, hermanos, yo creo que Dios siempre va a honrar su palabra, la fidelidad de sus promesas, pero también va a honrar nuestra fe.
Estos hombres que llevaron al paralítico encontraron una multitud de personas que estaban agolpadas a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Pero ellos no se desalentaron, no se desanimaron, no regresaron a su casa. No, ellos no se quedaron cruzados de brazos. Tomaron una decisión, subieron al techo y algo más. Rompieron ese techo y bajaron al paralítico y lo pusieron exactamente al alcance de Jesús para recibir su milagro. ¿Qué les parece? ¿Recuerdan ustedes la historia que se registra en los evangelios también, la historia de esta mujer que sufría de flujos de sangre? Una mujer que, según la Biblia, llevaba ya más de 12 años sufriendo de este azote, de hemorragias internas, de sangrado permanente. Pobre mujer, estaría débil. La Biblia dice que durante estos años ella había acudido a todos los médicos y había gastado todo su dinero y estaba peor. Pero un bello día, un día precioso, el día de la visitación del Señor, que es la visitación que Dios tiene preparada para todos sus hijos y para sus hijas. Un día, el Señor pasó por la vereda de su casa, por la vereda de su vida. ¿Y qué pasó? Esta mujer, al escuchar que Jesús pasaba, preguntó quién era. Y ellos le dijeron, es Jesús, es Jesucristo. Y le relataron lo que él había hecho, ¿sí? Había sanado, había limpiado leprosos, había resucitado muertos, había calmado los vientos y las tempestades, había multiplicado los panes y los peces. En otras palabras, le dijeron a esta mujer que él, o sea Jesús, era el cumplimiento de la profecía de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a consolar a los enlutados y a proclamar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto de tristeza, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. ¡Wow! Esta predicación del Evangelio produjo en el corazón de esta mujer la suficiente fe para creer que Cristo podía hacer un milagro en su vida. Total, ella no perdía nada. ¿Por qué no darle al Señor una oportunidad en su vida y ver la posibilidad de que Dios cambiara su realidad? Pero pasó de la reflexión, pasó del pensamiento, de la oración probablemente, a la acción decidida. Esta mujer, débil como estaba, se fue abriendo paso entre la gente. Seguramente se caía y se levantaba, pero no menguaba en su decisión de llegar a los pies de Jesucristo. Así que se iba abriendo paso con mucho esfuerzo, pensando, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana de este azote. Y cada metro que ella avanzaba seguramente le costaba a Dios y su ayuda, hasta que llegó a los pies de Jesús. Llegó a los pies del Señor y puso en acción, puso por obra su fe. Tocó el borde de su manto y ¿qué pasó? Inmediatamente la hemorragia cesó. Y Jesús, levantando la voz, llamó la atención de sus discípulos, de la gente que lo rodeaba, y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, él sabía quién le había tocado, pero quería darles una lección a todos. Nos quería dar a nosotros también una lección de la manera en que Dios actúa. Él hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. Cuando nosotros llegamos ya al límite de nuestras posibilidades, es entonces cuando entramos ya en el terreno de lo milagroso, en el terreno de lo prodigioso, en el terreno de los cielos abiertos, en donde las bendiciones del Señor caen de maneras sobreabundantes, en donde el poder, la gracia, la misericordia, el favor de Dios se hacen reales, se revelan a nuestras realidades naturales. Y los discípulos le dijeron, Señor, pero hay mucha gente que te está apretando. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Sí, porque he sentido que poder ha salido de mí. Entonces la mujer se levanta y seguramente le dijo al Señor, yo te he tocado, Señor. Yo he venido a ti. Gracias, Dios, por sanarme. Gracias por darme la oportunidad de volver a empezar. Y Jesús, mirándola con ternura, con enorme compasión, seguramente la levantó, la restauró y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y seguramente esta mujer regresó a su casa alegre, fortalecida, llena de vida. La vida de Dios se corría por todo su ser. Y seguramente sus familiares se quedaron asombrados.
Y esta mujer seguramente fue a dar testimonio del poder de Dios que había sido operado en su vida. Y salió, yo estoy seguro de eso, la Biblia no lo registra, pero es la respuesta lógica, la respuesta inmediata ante una visitación y un obrar de Dios. Esta mujer seguramente siguió a Jesús y se enroló en el escuadrón del Señor. Así que mi hermano, mi hermana, ábrete paso como esta mujer y como los amigos de este paralítico. Ábrete paso entre la multitud, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las tormentas de la vida. Esfuérzate, esfuérzate por alcanzar tu bendición, tu sanidad, tu liberación, tu prosperidad. Repito, hay un milagro esperando por ti. No te quedes mirando pasivamente el paso de Dios por la vereda de tu vida. Extiende tu mano y toca, aunque sea el borde de su manto, y recibe el poder de Dios. En pocas palabras, atrévete a creerle a Dios. Ahora, ¿cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Puedes identificar cuál es el milagro que estás esperando de parte de Dios? ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es el clamor que tienes delante del Señor? Entonces, aplicando esta enseñanza a tu vida, así como los amigos del paralítico subieron a la casa y rompieron el techo y abrieron un hueco para bajar al paralítico y ponerlo a los pies del Señor, tú también, mi hermano, mi hermana, necesitas romper algunos techos que te pueden estar impidiendo llegar a Jesús para recibir tu milagro, ¿ya? Te voy a mencionar algunos de estos techos. En lo personal, en mi vida, a lo largo de todos estos años que vengo caminando en los caminos del Señor, yo he tenido que ir rompiendo radicalmente algunos de estos techos que les voy a señalar. Tú, mi hermano, mi hermana, identifícalos y haz algo al respecto. El primer techo que tienes que romper es el techo de la incredulidad. Ahora, esto puede parecer contradictorio. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, pero pastor, yo soy cristiano, yo creo en Dios, toda mi familia es cristiana y vamos a la iglesia y servimos al Señor. Está bien. Yo no estoy poniendo en cuestión eso, mi hermano. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que quiero es trazarte la Escritura. No quiero ofenderte, pero quiero que abras tu corazón y seas confrontado, no por mí, sino por la palabra. La palabra de Dios dice, tú dices que eres creyente, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Tú, mi hermano, puedes conocer la Biblia de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Puedes conocer los principios del reino de los cielos y decir que Jesucristo es tu Señor. Sin embargo, ser un perfecto incrédulo. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente no es aquel que solamente oye la palabra de Dios y luego se olvida de ella en el día a día. No, es aquel que atesora en su corazón la palabra para luego ponerla por obra de manera diligente. Entonces, necesitamos romper este techo intelectual que muchas veces desplaza la fe y nos impide recibir la gracia del Señor. Yo no digo que tengas que negar tu capacidad intelectual para analizar y para revisar todo lo que está escrito, pero nunca permitas que tus acciones y tus decisiones tengan que ser filtradas por tu intelecto o por tu razonamiento, sino que sean filtradas y cernidas por la verdad y el propósito de Dios expresados en su palabra. Porque si no lo haces, entonces eres un creyente de boca para afuera. En suma, eres un incrédulo en la práctica. A ver, otro techo que tenemos que romper, que tienes que romper para llegar a Jesús y recibir tu milagro es el techo del orgullo. El techo del orgullo. Miren, el orgulloso no es un incrédulo, El orgulloso es creyente, es un creyente, pero es de los que creen que la fe no es suficiente y que muchas veces tienen que darle una manito a Dios para obrar en sus vidas. No, mi hermano. Dios es autosuficiente. Nos conviene a nosotros confiar y creer en Dios. Confiar y que Él tiene el poder suficiente para hacer todo aquello que necesitamos en nuestra vida. El orgulloso toma en cuenta la palabra de Dios solo cuando le conviene, cuando no hay una exigencia mayor de por medio que le descoloque. El orgulloso dice amén, pero de boca para afuera, pero en la práctica
hace muchas veces exactamente lo contrario a lo que Dios exige. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre está expresada en su palabra. Pero ¿qué pasa? El orgulloso cree que puede saber más que Dios. Muchas veces, ¿ah? Ahora, no lo dice así de manera literal, pero en la práctica eso es lo que justamente hace. Toma sus acciones y sus decisiones sin atender al consejo del Señor. ¿Por qué? Porque piensa que su experiencia, su conocimiento, su razonamiento, su propio discernimiento y su sentido común son suficientes para tomar las decisiones correctas. Mi hermano, no es así. Por eso la Biblia nos demanda de que no debemos hacernos sabios en nuestra propia opinión. Pero lamentablemente el orgulloso cree que puede prescindir del consejo de Dios y no se acerca a Él. Mi hermano, mi hermana, el orgullo es un techo duro de romper e impide que llegues a Dios para que te levante y para que transforme tu vida. Necesitas romperlo y acercarte a Dios reconociendo humildemente tu necesidad de Él en tu vida. Recuerden que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Y finalmente tenemos el techo de la religiosidad. ¿Ya? El techo de la religiosidad, que no es otra cosa que la práctica permanente de ritos, costumbres, supersticiones y creencias atribuidas al cristianismo, pero que están basadas en cualquier cosa menos en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Ya lo dijo el Señor a través del profeta Isaías hace muchos siglos atrás, refiriéndose a los religiosos de su tiempo. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está. Y en este tiempo difícil, en este tiempo de tanta necesidad, cuando predicamos a la gente, cuando les hablamos del Señor, cuando les compartimos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, cuando les predicamos y les decimos que en Cristo Jesús hay salvación, liberación, restauración, perdón de pecados y vida eterna, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo responde la gente ante este anuncio maravilloso, ante estas buenas nuevas del Señor para un mundo que necesita de Él? Pues simple y llanamente se refugian en su religiosidad y te dicen, mi hermano, gracias, déjame ahí nomás como estoy, así estoy bien, yo también soy cristiano, yo también creo en Dios. Bueno, pero en la práctica, en lo cotidiano, ¿qué hace? Pues viven en adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y dicen ser cristianos. Mucha gente, mis hermanos, mucha gente que dice ser creyente y que enarbola la bandera de Jesucristo y que se golpea el pecho y se compunge cuando va a la iglesia, u otros que van el día domingo con una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Con una aparente piedad, vestidos con una ropa de aparente espiritualidad, pero que en el día a día, ¿verdad? En lo cotidiano, con los que están en casa o con sus vecinos o en su trabajo, o en su colegio, en el lugar donde les toca llevar su vida y poner en evidencia esa condición de creyentes, pues simple y llanamente es todo lo contrario. Porque son injustos, porque son malvados, son infraternos, nada solidarios, corruptos, mentirosos y paro de contar. ¿Qué se llama esto, mis hermanos? Se llama religiosidad. A Dios rogando y con el mazo dando. Somos una sociedad religiosa, lamentablemente. Y este techo de religiosidad tiene que romperse, tiene que ser superado para poder acercarnos
como personas, como familias y como nación a los pies del Señor y pedirle perdón y permitir que Dios haga un milagro en nuestra tierra. Su palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Entonces clamemos al Señor, hermanos. Los que tenemos la oportunidad y la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia del Señor, clamemos a nuestro Dios por nuestra patria, por nuestras autoridades, por los que tienen la capacidad de gobierno en nuestro país. Porque la Biblia dice que debemos hacerlo para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y esto es necesario y es agradable para el Señor, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Pero repito, tenemos que deshacernos de este techo de religiosidad. Aleluya. Ahí está, mis hermanos. Estos son solo algunos de los muchos techos que los hombres y las mujeres necesitan romper para poder acercarse al Señor, para recibir su sanidad, su restauración, su liberación, su prosperidad, su salvación. Mi hermano, mi hermana, este es el día señalado por Dios para su visitación a tu vida. Este es el día agradable del Señor para ti. Abre tu corazón, abre tu mente y sobre todo toma la decisión de romper todos los techos que impiden que tú te acerques al Señor. Y Dios seguramente está esperando por ti y Él puede redimensionar tu vida y puede cambiar radicalmente tu historia. Tenlo por seguro. Amén. Gloria a Dios. Listo, mis hermanos, mis hermanas, esto es lo que he querido compartir con ustedes en este día. Que el Señor sea propicio a todas sus necesidades y que las supla sobrenaturalmente, abundantemente, poderosamente. Es mi oración y el deseo de mi corazón. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo domingo, la próxima semana. Mientras tanto, que el bien y la misericordia les acompañen todos los días de esta semana. Les mando un abrazo fraterno, esperando de todo corazón que las promesas de Dios se cumplan una tras otra en sus vidas y en sus familias. Amén. Dios los guarde. Adiós.